Sexta parte de Olvidar. Capítulo 26. Caminos que se acercan. El aeropuerto estaba lleno de un murmullo constante de anuncios, ruedas de maletas y pasos apresurados. Pero para Rebecca, todo ese ruido se convirtió en un telón de fondo difuso. Su mente estaba concentrada únicamente en lo que estaba a punto de hacer. Tomó la mano de su madre con fuerza mientras avanzaban por la fila del check-in, sintiendo el calor de su contacto como un ancla, que la mantenía cuerda frente a la vorágine de emociones que la amenazaba. Cada paso la acercaba a un destino incierto, pero necesario, a un reencuentro que su corazón había estado reclamando desde hacía meses. «Respira, cariño», dijo su madre con suavidad, apretando su mano. «Todo saldrá bien. Lo verás». Rebecca asintió, pero no pudo evitar que un escalofrío de nerviosismo recorriera su espalda. La mezcla de ansiedad y excitación se enredaba en su pecho, creando un nudo que amenazaba con ahogarla. Su madre la observaba, percibiendo la tensión, y sonrió con ese brillo que solo alguien que la conoce profundamente puede ofrecer. «Sé que tienes miedo», continuó, «pero también sé que esto es lo correcto. Vas a ver a Sarocha, vas a explicarle todo, y nada podrá ser más importante que eso. No estás sola ni un segundo». Rebecca asintió otra vez, intentando calmar la avalancha de pensamientos que la golpeaban. ¿Y si Sarocha ya no la recordaba? Si la odiaba por no cumplir con la promesa hecha bajo aquel cielo interminable de verano. Si los recuerdos compartidos, los momentos de vulnerabilidad y amor, ya no tenían cabida en su presente. La incertidumbre era insoportable. El padre de Rebecca se acercó finalmente para despedirlas. La abrazó a ambas con fuerza, consciente de que cada segundo de ese abrazo era un intento de transmitir seguridad y dejar ir. Su voz, firme pero cargada de emoción contenida, resonó en sus oídos. «Cuídense», dijo. «Y Rebecca, escucha tu corazón, pero también tu cabeza. Recuerda que la pasión es buena, pero la prudencia nunca sobra». «Lo haré, papá», respondió Rebecca, tratando de ocultar las lágrimas que ya se asomaban y que amenazaban con desbordarse. El avión despegó, y mientras la ciudad se alejaba bajo sus pies, Rebecca cerró los ojos. Cada recuerdo compartido con Sarocha surgía en su mente como si fuera tangible. El calor del verano, la isla, las noches silenciosas donde la cercanía hablaba más que las palabras, las promesas que ahora reclamaban ser cumplidas. Su madre, sentada a su lado, le acariciaba la mano de vez en cuando, transmitiéndole una calma que se mezclaba con la urgencia que la consumía. «Todo va a salir bien», repitió su madre, como un mantra que Rebecca necesitaba escuchar y sentir. «Respira. Todo estará bien». Horas después, Bangkok apareció ante ellas como un mosaico vibrante de luz, ruido y movimiento. La humedad cálida, los olores de especias, comida callejera y gasolina mezclados en el aire, los tuk-tuks que corrían como flechas por las calles, y la multitud de personas que parecían moverse con un ritmo propio. Todo era un choque para sus sentidos. Sin embargo, Rebecca se sentía extrañamente viva, como si cada estímulo urbano fuera un recordatorio de que estaba a punto de tomar el control de su destino. En otra parte de la ciudad, Sarocha recibió una llamada inesperada de la editorial, citándola para una reunión. Caminó por los pasillos iluminados de manera uniforme, con la sensación de que cada paso la llevaba a algo importante, como si la rutina editorial de repente se convirtiera en el preludio de un cambio más grande. La recepcionista la condujo a una oficina donde la esperaba un equipo coordinador, con rostros sonrientes y energía contagiosa. «Sarocha, felicitaciones», dijo uno de los editores con entusiasmo genuino. «La demanda de tu última publicación ha sido impresionante. Los lectores han estado pidiendo firmas en masa, y queremos organizar la primera gran sesión de firmas en Bangkok. Este fin de semana. Será algo grande e histórico». Sarocha sintió cómo su pecho se llenaba de orgullo y felicidad. Todo el esfuerzo, las noches de insomnio, los bloqueos creativos habían dado frutos. Sus palabras, su historia, su vida plasmada en cada línea, ahora tocaban a cientos de personas que la esperaban ansiosamente. La idea de que otros pudieran sentir, llorar o emocionarse con su narrativa le daba un placer y una certeza que iba más allá de cualquier elogio. «Será este fin de semana», continuó el editor. «Coordinaremos todo, lugar, horarios, logística. No tienes que preocuparte por nada.
Solo estar lista para compartir tu trabajo. Sarocha asintió, dejando escapar una sonrisa que mezclaba alivio y orgullo. Mientras salía de la oficina, se detuvo por un momento frente a la ventana, observando la ciudad que se extendía más allá de los cristales. Bangkok era caótica, ruidosa y hermosa, como la vida misma, y ella estaba lista para abrazarla con todo lo que tenía. Esto es importante para mí, susurró para sí misma. Y no es solo por los libros, es por todo lo que he vivido, por lo que he sentido, por lo que aún puedo compartir. El cosquilleo de anticipación se intensificó en su pecho. Había algo más que esperaba, algo que la emoción editorial no podía llenar por completo. Su intuición le decía que el destino estaba a punto de alinearse, que la ciudad vibraba con algo que aún no podía comprender del todo, pero que pronto sentiría. Cada respiración era una mezcla de orgullo, esperanza y una inquietud latente que la mantenía alerta. En otra parte de la ciudad, mientras recorrían Bangkok, Rebecca sentía cómo la ciudad misma parecía aumentar su ansiedad. Cada calle, cada sonido de tuk-tuks, cada aroma de comida callejera y café recién hecho, cada rostro desconocido que pasaba junto a ellas, parecía recordarle lo lejos que estaba de Sarocha y lo poco que sabía de su vida actual. La urbe se convertía en un laberinto donde cada paso generaba una mezcla de esperanza y temor. «¿Y si no está aquí?», murmuró Rebecca, apenas audible, como si hablarlo fuera a darle más peso. «¿Y si ya no me recuerda? Si todo lo que siento ahora no significa nada para ella». Su madre la miró, con una mezcla de ternura y firmeza, y apretó suavemente su hombro. «Hay que hacerlo paso a paso, cariño», dijo. «Podemos intentar ir a Última la editorial. Allí siempre habrá alguien que pueda orientarnos. Quizá no obtengas todo de inmediato, pero nos dará un punto de partida». Rebecca asintió, intentando inhalar la calma que su madre trataba de transmitirle. Juntas avanzaron por calles que se llenaban de luz y movimiento a medida que el sol subía. Finalmente llegaron al edificio de la editorial, un espacio moderno y pulcro, con ventanales que reflejaban la luz del mediodía y un interior organizado y silencioso, donde el aroma a papel y tinta parecía mezclarse con café recién molido, creando un ambiente de concentración y creación. Al entrar, Rebecca sintió una punzada de nerviosismo que la hizo apretar más fuerte la mano de su madre. La recepción estaba impecable y la recepcionista, una mujer joven con rostro profesional y sonrisa medida, levantó la vista al verlas. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlas?», preguntó con tono cortés. «Buscamos a Sarocha Chankima», dijo Rebecca, conteniendo el temblor en la voz. «Necesito hablar con ella». Hubo un silencio breve, apenas perceptible, antes de que la recepcionista respondiera. Su tono era formal, educado, pero cada palabra cayó como un golpe directo a las esperanzas de Rebecca. «Lo siento», dijo. «No estamos autorizados a dar ningún tipo de información sobre nuestros autores. No podemos proporcionar contactos, horarios personales ni intermediación directa». El aire pareció pesarle más a Rebecca. Sus hombros se tensaron, su respiración se volvió corta y un nudo se instaló en su garganta. Sintió que cada esfuerzo realizado para llegar hasta Bangkok podía diluirse en ese instante, como arena entre los dedos. Todo parecía tan lejano, tan fuera de su alcance, que un escalofrío de frustración y miedo la atravesó. «Pero, ¿estará aquí en algún momento?», preguntó finalmente, con voz trémula, casi suplicante, como si revelar su vulnerabilidad pudiera ablandar las reglas de la editorial. La recepcionista vaciló un instante, midiendo sus palabras, y luego cedió un poco más, dando a Rebecca un hilo de esperanza. «Sí, estará firmando libros en 2 días», informó. «Puedo darle la dirección exacta y el horario de la sesión de firma. Es el único modo de acercarse a ella sin violar nuestra política de confidencialidad». Rebecca dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo cómo la información calmaba apenas un poco la ansiedad que la consumía. No era lo que ella había querido. Un encuentro directo, una conversación cara a cara, la oportunidad de explicarlo todo. Pero era un inicio, un punto de partida tangible, un paso concreto hacia Sarocha. «Gracias», dijo, intentando controlar el temblor de su voz, y ofreciendo una pequeña sonrisa a la recepcionista. Al salir del edificio, el sol golpeaba con fuerza,
reflejándose en los edificios y calles llenas de movimiento, pero la tensión en el pecho de Rebeca ya no era paralizante. Su madre sostuvo su brazo, mirándola con complicidad y cariño, como si quisiera que sintiera que no estaba sola en ese camino incierto. «Es un comienzo», dijo con suavidad. «No es mucho, pero es suficiente para encontrarla. 2 días. 2 días y la verás». Rebeca asintió, respirando hondo, sintiendo como cada inhalación le recordaba que estaba viva, que podía actuar, que podía acercarse a Sarocha. Cada minuto que pasaba, cada paso que daba, la acercaba al instante que había esperado durante meses, a ese momento que podía cambiarlo todo. «Lo lograré», susurró para sí misma, dejando que la voz se hiciera firme en medio del bullicio de Bangkok. «Pronto. Amor mío, estoy llegando a ti». Mientras caminaban de regreso al hotel, Rebeca comenzó a planear mentalmente cómo sería ese encuentro. Las palabras que usaría, la manera de tocar su mano, de explicar todo lo que había sentido y todo lo que había olvidado. La emoción y la ansiedad se entrelazaban, como un hilo invisible que la impulsaba hacia adelante. Por primera vez desde que despertó con su memoria completa, Rebeca sintió que el camino hacia Sarocha estaba realmente trazado. Todavía había incertidumbre y temor, pero había un mapa, una dirección, un horario, y con ello, la certeza de que el momento del reencuentro estaba cada vez más cerca. Cada segundo contaba, y cada segundo le recordaba que nada, ni la distancia, ni el tiempo, ni los errores del pasado, podría interponerse ya entre ellas. Capítulo 27. Horas que separan, recuerdos que llaman. Ya en el hotel Rebeca sentía cómo la ansiedad la atravesaba desde los pies hasta la cabeza, una corriente eléctrica que la mantenía en tensión constante. Estaba sentada frente al papel que le había entregado la editorial, con la dirección exacta y el horario de la firma de libros, pero cada línea impresa parecía insuficiente para calmar el torbellino que se agitaba en su interior. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el papel, y la respiración se le hacía corta cada vez que su mirada se desplazaba hacia los detalles anotados. Cada vez que levantaba los ojos y veía a su madre, su corazón latía con fuerza, un tambor que parecía anunciar tanto peligro como esperanza. La ciudad, con sus luces y ruidos a lo lejos, no era más que un murmullo distante frente al caos que sentía por dentro. «Respira», Rebeca, dijo su madre, la voz suave, cálida, acariciándole la mano con una ternura que parecía capaz de detener el tiempo. «Ya tienes la información que necesitabas. 2 días. 2 días y podrás verla. No es el mejor contexto, pero es un comienzo, un primer paso seguro». Rebeca cerró los ojos con fuerza, tratando de absorber las palabras de su madre, como si fueran un bálsamo que calmara la inquietud que la dominaba. Pero la tensión en su pecho no cedía. Los meses de espera, los silencios, el tiempo perdido, todo eso ahora convergía en esa única oportunidad que tenía delante. La ansiedad se mezclaba con un miedo profundo. ¿Y si Sarocha había seguido adelante con su vida, y ya no había espacio para ella en su corazón? «Mamá, ¿y si ella ni siquiera me recuerda?», susurró Rebeca, la voz quebrada por la combinación de ansiedad y terror. «¿Y si ya está con alguien más o ha decidido seguir su camino? Sin mí no podría soportarlo». «No podría soportarlo, mamá». Su madre suspiró profundo, intentando transmitirle la serenidad que Rebeca necesitaba más que nunca. Se acercó, se sentó a su lado y colocó ambas manos sobre las de su hija, ejerciendo una presión suave y firme, como si quisiera traspasarle seguridad con el contacto físico. «No pienses en eso», dijo con claridad. «No pongas expectativas que solo pueden lastimarte. Estás allí por una razón, Rebeca. Para que Sarocha sepa la verdad. Para que comprenda por qué no la buscaste antes, por qué desapareciste cuando ella más te necesitaba. Eso es todo lo que necesitas hacer. Lo demás no está en tus manos». Rebeca tragó saliva, sintiendo como un hilo de calma empezaba a abrirse paso entre su ansiedad, aunque la mezcla de miedo y excitación seguía vibrando en su pecho. Sabía que no podía controlar los sentimientos de Sarocha, ni su reacción, ni la forma en que la recordaría. Solo podía controlar su propia verdad, su propia valentía y la certeza de que debía estar allí, frente a ella, explicando todo, dejando claro lo que había pasado, lo que sentía y lo que siempre había sentido,
Su madre, desde la puerta, la observaba con un cariño que parecía envolver la habitación entera. Se acercó, le dio un beso en la frente y le sonrió, como si quisiera transferirle toda la calma que ella no lograba sentir. «Duerme», Rebeca dijo. «Lo importante es que estés lista. Lo demás fluirá». Rebeca cerró los ojos, dejando que las lágrimas que había contenido durante semanas se deslizaran silenciosas por sus mejillas. Permitió que el miedo se mezclara con la esperanza, aceptando que ambos podían coexistir y que no había contradicción entre sentirse vulnerable y sentirse valiente al mismo tiempo. Cada decisión, cada paso que la había llevado hasta ese momento, le daba fuerza. Cada recuerdo, cada error, cada lágrima, cada fragmento de tiempo perdido tenía un sentido ahora. Porque al final, más allá de la distancia, del tiempo y del miedo, el encuentro estaba cerca. Y con él, la posibilidad de reparar, de explicar, de reivindicar cada promesa rota, y quizás, de volver a un lugar que nunca debió dejar. Rebeca se abrazó a sí misma, dejando que la determinación llenara el espacio que antes ocupaba la incertidumbre. Respiró profundamente, sintiendo cómo su corazón se apretaba con la mezcla de miedo y anticipación. Cada latido la acercaba a Sarocha, y aunque no sabía qué le esperaría, sentía que finalmente estaba donde debía estar. La noche se volvió testigo de su espera contenida, del silencio que se hacía eco de sus emociones, de la certeza de que muy pronto todo cambiaría. «Voy por ti, amor mío», murmuró entre dientes, con el corazón vibrando en su pecho. «Solo déjame explicarte». 2 días después, el día había amanecido brillante en Bangkok, con un cielo despejado que prometía un calor húmedo pero soportable. Para Sarocha, la mañana estaba teñida de una mezcla de nervios y emoción. No era la primera firma de libros que tenía. Desde la publicación de su último libro, había tenido varias sesiones, algunas pequeñas, otras medianas, pero esta iba a ser diferente. Según los editores, la demanda de los lectores había superado todas las expectativas, y la sesión se perfilaba como masiva, casi un evento. La idea de encontrarse con tantos lectores que habían seguido su historia, su voz, su escritura, la hacía sentir orgullosa, pero también vulnerable. Se sentó frente a su escritorio, revisando mentalmente la agenda, los horarios y los detalles que Nam y Eng le habían ayudado a organizar. «No sé si estoy lista», susurró Sarocha, dejando escapar un hilo de risa nerviosa. «Más que por los lectores es la presión de que todo salga perfecto». «Saldrá bien», respondió Eng, colocándole una mano en el hombro. «No tienes que ser perfecta. Solo sé tú misma. Y yo quiero que estés allí», añadió, casi sin pensarlo, dirigiéndose a Nam. «Sé que sin ustedes dos sentiría que me falta algo». Nam sonrió y asintió, con un brillo de complicidad en los ojos. «Por supuesto», dijo. «Estoy feliz de acompañarte. Esto es importante para ti, y no quiero perdérmelo». Sarocha respiró hondo, intentando organizar sus emociones. La anticipación le hacía sentir que su corazón latía con fuerza, y cada vez que pensaba en los lectores, en los miles de ojos que se cruzarían con los suyos, en las manos que tocarían sus libros, sentía que una corriente de responsabilidad mezclada con orgullo recorría su espalda. Durante los últimos días había repasado mentalmente el discurso que planeaba decir al inicio, pero sabía que las palabras exactas no importarían tanto como la sinceridad con la que las dijera. Cada lector traería una historia propia, un fragmento de sus emociones que Sarocha tenía la oportunidad de tocar con su narrativa. Esa conexión era lo que la motivaba, más allá de los aplausos o del reconocimiento. La posibilidad de ser escuchada, de resonar en otras vidas a través de su escritura. «Estoy lista», dijo finalmente, con una determinación que la sorprendió a sí misma. «Solo necesito respirar hondo y recordar que esto es mío, que hice esto por mí, por mi pasión, y por todas las historias que quiero compartir». Eng y Nam intercambiaron miradas, comprendiendo que su ansiedad no era por vanidad, ni por reconocimiento, sino por la profundidad de lo que su trabajo significaba para ella. Salieron juntos, asegurándose de que tenía todo lo necesario: libros, marcador, botella de agua, agenda. «Recuerda», dijo Eng con suavidad, «todo lo que pase aquí es importante, pero nada reemplaza tu bienestar. Respira, confía, y deja que las cosas fluyan».
Gracias, respondió Sarocha, dejando que un momento de gratitud y ternura la llenara. Mientras caminaban hacia el auto que los llevaría al lugar de la firma, Sarocha sintió una mezcla de emoción y nerviosismo, que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era solo la magnitud del evento, era la certeza de que su trabajo, su historia y su vida plasmada en cada palabra, tocaba corazones, y que cada lector es un espejo de su propia experiencia. La ciudad se desplegaba frente a ellos con todo su bullicio, y Sarocha, respirando profundo, repitió mentalmente: «Estoy lista. Todo saldrá bien. Esto es solo el principio de algo más grande». Capítulo 28. Encuentros que despiertan. Rebeca había llegado al lugar con suficiente anticipación, horas antes de que comenzara la firma de libros. La librería estaba ubicada en un edificio moderno del centro de Bangkok, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer y ofrecían una vista parcial de la ciudad, mientras dentro el aroma a papel nuevo, tinta y café recién hecho llenaba el aire. Cada detalle parecía amplificar su nerviosismo. Lo primero que hizo fue buscar el último libro de Sarocha. Lo sostuvo entre sus manos con reverencia, como si tocarlo pudiera conectarla de algún modo con la autora y con el pasado compartido. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Este libro no era solo una obra más. Era la historia de Sarocha, pero también de ellas, de lo que habían vivido y de lo que aún permanecía pendiente. «Mamá», susurró mientras abría el libro. «No puedo creer que finalmente esté aquí, y que pronto la veré». Su madre le apretó la mano, transmitiéndole seguridad y calma. A su lado, Rebeca sentía que podía sostenerse en medio del torbellino de emociones que la consumía. Compraron otra copia del libro, una edición especial. Su madre quería asegurarse de tener su propia copia autografiada. «Sabes que siempre fui su fan número 1, ¿verdad?», dijo su madre con una sonrisa nerviosa. Pero ahora, podría ser algo más que eso. El corazón de Rebeca latía con fuerza ante la idea de que Sarocha no solo era la escritora favorita de su madre, era la persona que había ocupado sus pensamientos durante meses, incluso cuando no recordaba todo. La posibilidad de que la reconociera, de que pudiera explicarle todo, la hacía temblar de anticipación. Mientras esperaba, observó cómo los primeros fans llegaban y se agrupaban en pequeñas filas. Algunos llevaban varias copias, otros solo una. Todos compartían la emoción de encontrarse con la autora que tanto admiraban. Rebeca se sentó brevemente en un banco, respirando hondo, repasando mentalmente lo que diría cuando estuviera frente a Sarocha. «Recuerda que no puedes presionarla», le recordó su madre. «Solo estar allí, explicarte. Eso es suficiente». Rebeca asintió, consciente de la verdad en esas palabras, pero el miedo seguía latiendo en su interior. ¿La reconocería? ¿Sus palabras alcanzarían? ¿O solo sería una extraña para ella? Mientras tanto, en otro punto del edificio, Sarocha llegaba acompañada de Nam y Eng. Su corazón latía rápido, mezclando emoción y nerviosismo. «¿Estás lista?», preguntó Nam, mientras cruzaban la puerta. Sarocha asintió, aunque su sonrisa no podía ocultar el leve temblor de anticipación que sentía. El vestíbulo estaba lleno de gente, algunos ya esperaban en fila. Otros paseaban entre estanterías admirando libros y accesorios literarios. La multitud era abrumadora, y un pequeño vértigo la recorrió al darse cuenta de que pronto tendría que interactuar con todos esos fans. La encargada de la librería la condujo a una sala contigua, un espacio tranquilo donde Sarocha podía acomodarse con sus acompañantes antes de iniciar el evento. Allí, sentada junto a Nam y Eng, respiró hondo y dejó que la emoción se instalara plenamente. Ajustó su postura, repasó mentalmente las palabras que diría a sus fans y permitió que un hilo de orgullo y alegría la recorriera. Este momento, su trabajo reconocido, su dedicación materializada en cientos de páginas, era tangible ahora más que nunca. «Todo va a salir bien», susurró Eng, tomando suavemente su mano. «Ya verás que será un éxito». Sarocha le devolvió la sonrisa, aunque aún nerviosa, y permitió que la energía positiva de sus acompañantes la sostuviera antes de enfrentar a la multitud. El evento comenzó con un breve discurso del encargado de la librería, quien se dirigió al público con entusiasmo.
agradeciendo la presencia de cada uno de los fans que habían hecho el esfuerzo de llegar hasta allí. Habló del éxito de la última publicación de Sarocha, destacando la manera en que había logrado conmover a tantos lectores con su sensibilidad y profundidad. La multitud aplaudió, y cada aplauso resonó con un eco que llenó la librería, elevando la emoción y generando un ambiente eléctrico, cargado de anticipación. Hoy tenemos el honor de presentar a Sarocha Chankima, autora de Olvidar, cuya obra ha capturado los corazones de miles, continuó el encargado. Es un placer tenerla aquí con nosotros y celebrar su éxito. Cuando finalmente Sarocha subió al pequeño escenario improvisado entre estanterías, con Nam y Eng a su lado, un cosquilleo de nerviosismo recorrió su columna. Su corazón latía con fuerza, mezclando la emoción por el reconocimiento de su trabajo y la leve ansiedad por enfrentarse a tantos ojos atentos. Tomó el micrófono con manos firmes, aunque el interior de su pecho era un torbellino de sentimientos. Comenzó a leer fragmentos cuidadosamente seleccionados de su libro, pasajes cargados de emoción, de experiencias que la habían marcado y que ahora compartía con cientos de personas que la escuchaban con atención reverente. Cada palabra fluía con naturalidad, cada línea parecía conectar directamente con el corazón de los oyentes. Los rostros frente a ella mostraban admiración, emoción y, en muchos casos, lágrimas contenidas. Sarocha se permitió sentir orgullo y gratitud por el esfuerzo y la dedicación que había puesto en su obra, por el tiempo que había invertido, por cada página que había escrito con intensidad y vulnerabilidad. En ese mismo momento, Rebeca, de pie en la fila que se formaba para obtener la firma, sentía cómo la ansiedad y la emoción se mezclaban hasta convertirse en un peso físico que le oprimía el pecho. Contenía la respiración, temiendo hacer ruido, mientras observaba cada gesto de Sarocha, cada sonrisa que la autora dirigía a sus fans, cada palabra que ofrecía con calidez, la hacía estremecerse. Su corazón parecía reconocerla incluso antes de que sus ojos lo confirmaran. La mezcla de orgullo, nostalgia y amor se agitaba en su interior de manera incontenible. Su madre, atenta, le ofreció un pañuelo para secar las lágrimas que ya habían comenzado a deslizarse por su rostro. Rebeca lo aceptó con una sonrisa temblorosa, tratando de mantener la compostura, pero con la certeza de que la emoción la estaba desbordando. Cada aplauso, cada murmuro de admiración, parecía acercarla un poco más a Sarocha, a la mujer que había ocupado su corazón durante meses, que había sido su ausencia más dolorosa y su recuerdo más persistente. Cuando la firma comenzó, la fila avanzaba con lentitud medida. Cada persona que se acercaba a Sarocha le hablaba con entusiasmo, compartía sus emociones, pedía dedicatorias personalizadas. Rebeca observaba atentamente. Cada pequeño gesto de la autora se grababa en su memoria. La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, la delicadeza con que tomaba cada libro, la manera en que sus ojos brillaban al mirar a cada lector. Todo parecía magnificado ante los ojos de Rebeca. Con cada paso que la acercaba a Sarocha, su respiración se aceleraba, sus manos comenzaban a temblar ligeramente, y un nudo de ansiedad y esperanza se instalaba en su garganta. No era simplemente admiración lo que sentía, era una necesidad urgente de que Sarocha la reconociera, de poder explicarle, de reparar lo que el tiempo y la distancia habían separado. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera atravesar su pecho y llegar a la otra persona antes de que ella misma pudiera pronunciar palabra. «Respira», susurró su madre, apretando su mano con suavidad. «Ya casi estás allí». Rebeca asintió tragando saliva, intentando calmar el torbellino que la consumía. No podía evitar pensar en los meses perdidos, en cada instante que no habían compartido, en cada palabra que quedó sin decirse. Todo eso se condensaba ahora en este breve momento que se acercaba con pasos medidos, un instante que podría cambiarlo todo. Cuando finalmente estuvo a pocos metros, pudo ver cada detalle con una claridad casi dolorosa. El cabello de Sarocha cayendo suavemente sobre sus hombros, la concentración con la que firmaba cada libro, la calidez que irradiaba al sonreír a los fans. Y entonces, por un instante, el mundo desapareció. Allí estaba ella, más viva, más real y más hermosa de lo que cualquier recuerdo había guardado. Su madre apretó de nuevo su mano, y Rebeca, con los ojos llenos de lágrimas, susurró para sí misma:
como un secreto que solo su corazón podía oír. «Amor mío, estoy aquí». Por fin, el tiempo pareció desacelerarse. Cada paso que la fila avanzaba, la acercaba 1 centímetro más a Sarocha, y cada centímetro aumentaba la intensidad de sus emociones. La mezcla de miedo, esperanza y certeza se entrelazaba en un hilo invisible que sostenía su corazón. El mundo alrededor parecía desvanecerse. No había otros fans, no había ruido, no había calles ni horarios. Solo existían ella y Sarocha, y la posibilidad de cerrar la distancia que el tiempo, la memoria y la vida habían impuesto. Mientras la autora firmaba un último libro, Rebecca inspiró hondo, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba en anticipación. Era la espera más larga y más breve a la vez, la emoción más intensa y el miedo más real que había sentido en meses. Porque estaba allí no solo para admirarla, sino para que Sarocha escuchara su verdad, para que conociera lo que el destino y la memoria habían mantenido oculto. El instante de la mirada que podría despertar recuerdos, emociones y respuestas estaba a solo unos pasos. Y por primera vez desde que había llegado a Bangkok, Rebecca sintió que estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 29. Ya estoy aquí. Finalmente llegó su turno. Todo a su alrededor pareció desvanecerse. La multitud, los flashes, los murmullos. Todo se redujo a un espacio diminuto donde solo existían ellas dos. Sarocha recibió el libro con su acostumbrada sonrisa profesional, la postura impecable, los gestos de cortesía que caracterizaban a una autora acostumbrada a la atención de cientos de lectores. Pero su mirada estaba fija en la página que estaba a punto de firmar, y por un instante pareció no ver nada más. «¿Tu nombre?», preguntó Sarocha con voz clara, profesional, sin levantar los ojos de la portada. «Rebecca», conteniendo un temblor que amenazaba con traicionarla, respondió con firmeza. «Rebecca Armstrong». El mundo de Sarocha se detuvo como si el tiempo hubiera decidido cederle unos segundos eternos. Su bolígrafo flotaba ligeramente sobre la hoja, y por un instante, todo a su alrededor desapareció. El bullicio, las luces, la fila, la librería. Solo quedaba Rebecca. Sus ojos, que habían sido inspiración para todas las páginas de su libro. La mujer que había amado, sus ojos ahora estaban fijos en su rostro, intentando procesar cada detalle que le resultaba sorprendentemente familiar. La curva de su sonrisa, la forma de sus labios, la mirada intensa que parecía atravesar su piel y llegar directamente a su corazón. Sarocha permaneció inmóvil, con la respiración contenida y un hilo de incredulidad suspendido entre ambas. Cada rasgo de Rebecca le era familiar y al mismo tiempo desconocido, como si la memoria hubiera despertado de golpe y estuviera tratando de reorganizar todo lo que dormía en su interior. Rebecca, consciente de la intensidad del instante, mantuvo la calma externa, aunque su interior vibraba con cada emoción posible. Alegría, miedo, amor, culpa, esperanza. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sarocha finalmente, con un hilo de voz que mezclaba sorpresa, incredulidad y un toque de temor a la intensidad de lo que venía. «Necesito que hablemos», respondió Rebecca con firmeza, con los ojos fijos en ella y un temblor apenas perceptible que le delataba la emoción contenida. Sarocha abrió la boca para responder, pero justo en ese instante, los murmullos de la fila que aguardaba impaciente y algunos silbidos por la demora comenzaron a recordarle que no podía detenerse por completo. La presión del público era real, tangible, una fuerza que le exigía seguir adelante. «No es el momento», dijo con suavidad, intentando mantener el control sobre su voz. «No puedo ahora. Puedo esperarte», replicó Rebecca con determinación, sin apartar la mirada ni un solo segundo, ofreciendo una calma que contrastaba con el caos que sentía en su interior. Sarocha asintió levemente, con un gesto cargado de alivio y ansiedad simultáneamente, y en ese preciso instante, pasó la madre de Rebecca, entregando a Sarocha el siguiente libro de la fila. Con seguridad y un dejo de autoridad maternal, le susurró: «Escucha a mi hija. Hay motivos por los que tardó. Lo entenderás si le das la oportunidad». Sarocha tomó el libro con manos ligeramente temblorosas, intentando recomponerse mientras continuaba con las firmas, pero su mente ya no estaba en lo que hacía. Cada firma se sentía automática,
cada sonrisa dirigida a los fans un esfuerzo consciente, mientras su corazón y su pensamiento estaban completamente con Rebecca. La sensación de mareo se hizo presente, un vértigo ligero pero persistente que parecía arrancarla de la realidad, como si su cuerpo quisiera recordarle que algo trascendental estaba ocurriendo. Su editor, al percibir la palidez y la vacilación inusuales, se acercó preocupado. «Sarocha, ¿está todo bien?» «Sí, estoy un poco mareada», respondió ella con firmeza, pero su voz traicionaba la tensión. «Necesito 10 minutos y continuaré después». El editor asintió, organizando que Sarocha pudiera retirarse brevemente, asegurando que su lugar en la firma quedara protegido. Mientras se dirigía al espacio asignado, la librería seguía viva a su alrededor, pero en su mente solo había un pensamiento. Rebecca estaba allí. La había encontrado. Y necesitaba escucharla, comprenderla, y quizás, finalmente, cerrar las brechas que el tiempo y la distancia habían abierto. Cuando Sarocha llegó al lugar designado, Nam y Eng ya la esperaban, cada uno consciente de que aquel instante no era común. La vieron entrar con una palidez que inmediatamente despertó su preocupación. No era solo la tensión de la firma. Había algo más, un peso invisible que la hacía tambalear ligeramente al caminar. «Sarocha, estás pálida, ¿te encuentras bien?», preguntó Eng, frunciendo el ceño mientras recorría con la mirada el rostro de su novia. «No es normal que luzcas así». «Estoy bien, no se preocupen», respondió Sarocha, intentando forzar una sonrisa, pero sus labios traicionaban la intensidad de la emoción que sentía. «De verdad estoy bien». Nam, en cambio, podía leerla como un libro abierto. La conocía desde la infancia, había compartido con ella alegrías, secretos y temores, y sabía reconocer la diferencia entre un mal día y un momento que podía cambiarlo todo. Observó a Eng con un gesto rápido y le pidió que fuera a la farmacia, dando como excusa que necesitaban algunos medicamentos para Sarocha. Una vez que la habitación quedó en silencio, se giró hacia Sarocha con un tono suave, pero firme. «Sarocha, sé que algo pasa. No finjas que estás bien. Dime qué ocurre». Sarocha respiró hondo, el corazón latiéndole con fuerza. Cada palabra parecía pesar más que el aire que la rodeaba, y sin poder evitarlo, dejó que su voz temblara ligeramente. «Está aquí», dijo, dejando que la palabra flotara entre ellas, cargada de emociones contenidas y recuerdos que volvían a la superficie. «¿Quién?», preguntó Nam, sorprendida y arqueando una ceja, buscando entender la magnitud de lo que acababa de decir. «Rebecca», murmuró Sarocha, y por un instante, el mundo pareció detenerse en la habitación. «Me pidió hablar conmigo. Llegó hasta aquí, y no sé qué hacer». Nam la observó con cuidado, captando la mezcla de miedo, duda y anhelo en sus ojos. Comprendía que la decisión de Sarocha tenía implicancias. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Nam, apoyando una mano firme sobre el hombro de Sarocha, transmitiéndole confianza y calma. «Tómate tu tiempo. Piensa en lo que quieres». Sarocha cerró los ojos un instante, respirando profundo, sintiendo cómo el pulso se aceleraba, y su mente se llenaba de recuerdos y emociones mezcladas. Las risas compartidas, las lágrimas que habían derramado juntas, los silencios llenos de significado. Finalmente abrió los ojos y habló con sinceridad. «Quiero escucharla, pero no quiero lastimar a Eng. No quiero que piense que lo estoy desplazando, que de alguna manera estoy rompiendo la vida que hemos construido juntos». Nam asintió lentamente, entendiendo la complejidad de la situación. Su mirada era firme y clara, un reflejo de la amistad y la comprensión que solo alguien que ha compartido la vida podía ofrecer. «Habla con ella», dijo finalmente. «Eng lo entenderá. Sabe lo importante que es esa parte de tu vida, y comprenderlo te permitirá avanzar. No te preocupes. Ahora refréscate un momento, vuelve a firmar los libros, y yo me encargaré de Eng». Sarocha respiró profundo, dejando que un hilo de alivio recorriera su cuerpo. La amistad de Nam era un ancla que la sostenía, y sus palabras eran un bálsamo que calmaba la tormenta que se agitaba dentro de ella. «Gracias», Nam susurró, apoyando una mano sobre la de su amiga. «Gracias por comprender, por darme espacio para sentir, por ayudarme a no perderme en este instante». Con un renovado aliento, Sarocha se dirigió al baño, cada paso medido, intentando recomponerse.
Lavó su rostro con agua fría, dejando que la sensación refrescante borrara, aunque solo fuera por un instante, el mareo y la confusión que la embargaban. Cada gota parecía despertar un recuerdo. Cada reflejo en el espejo le recordaba que Rebeca estaba cerca, que la voz que había extrañado y la mirada que había amado podían volver a ocupar su vida si ella se permitía escucharla. Al salir del baño, ajustó su postura frente al espejo, respiró hondo y se obligó a sostener la mirada propia, recordándose que podía hacerlo. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, consciente de que cada segundo que pasaba las acercaba a un momento inevitable. Nam y Eng la observaban desde la distancia, Eng aún sin conocer la razón completa, y Nam con la certeza de que estaba ocurriendo algo que cambiaría la vida de ambos. Sarocha sabía que el tiempo parecía haberse ralentizado, como si el universo hubiera decidido crear una pausa solo para ellas. Cada gesto, cada respiración, cada paso hacia el encuentro con Rebeca, era un preludio de una conversación que prometía revelar emociones dormidas, palabras no dichas y un amor que nunca había desaparecido del todo. En lo más profundo de su ser, Sarocha sentía miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que Rebeca podría decir, a cómo reaccionaría su corazón. Pero también sentía esperanza, una chispa que le decía que este encuentro era necesario, inevitable, y que solo enfrentando la verdad podrían ambas encontrar la paz y la comprensión de la historia que habían compartido. Capítulo 30. Reencuentros y verdades. El murmullo de la librería continuaba, pero para Sarocha, el mundo había adquirido un enfoque único, casi surrealista. Cada rostro, cada movimiento, cada conversación a su alrededor parecía difuminarse, desvaneciéndose ante un solo punto de luz invisible que solo su corazón reconocía. Sus ojos recorrían constantemente el espacio, buscando sin saber exactamente qué, hasta que un escalofrío la detuvo en un instante perfecto y dolorosamente familiar. Su mirada estaba fija, inconsciente de todo lo demás. Entre la multitud, cada sonrisa fingida a los fans, cada firma de un libro, cada gesto de cortesía se realizaba de manera automática, mientras su mente estaba atrapada en la misma pregunta que ardía en su pecho. ¿Dónde estabas tú? Sus manos, que hasta hacía un momento sostenían el bolígrafo con soltura, comenzaron a temblar apenas perceptiblemente. Cada movimiento era ahora un esfuerzo consciente, y el corazón le palpitaba con fuerza, marcando un ritmo que no podía ignorar. La tinta parecía difuminarse en la página, como si la realidad misma se viera afectada por la emoción que la invadía. Cada firma se convertía en un acto mecánico, cada sonrisa a los fans, en un esfuerzo consciente para no desbordarse frente a la multitud. Todo en ella estaba dividido entre la responsabilidad profesional y la irrupción repentina de un mundo personal que no podía ser contenido. Eng, que permanecía cerca, observaba a Sarocha con una mezcla de admiración y preocupación. La conocía como pocos y sabía que detrás de su aparente serenidad, algo en su interior estaba cambiando. Notó cómo desviaba la mirada, casi imperceptiblemente, hacia un punto entre los estantes y los lectores. Un presentimiento se formó en su pecho, algo que le decía que no se trataba de un cliente o de un detalle del evento. Algo personal estaba ocurriendo. Con pasos medidos, se acercó a Nam, su prima y confidente, buscando una explicación que calmara la inquietud que se apoderaba de él. Nam, ¿qué pasa con Sarocha?, preguntó Eng, tratando de mantener la calma, aunque el corazón le latía desbocado, y una sensación de inquietud lo envolvía. Parece diferente. No sé cómo explicarlo. Nam lo miró con seriedad, consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también la tensión que impregnaba el ambiente. Algo que cambiaría el curso de ese día para todos ellos. Tenemos que hablar, dijo con voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Rebeca está aquí. Quiere hablar con Sarocha. Eng palideció, y sus ojos se llenaron de un dolor contenido que no había anticipado. La sorpresa se transformó rápidamente en tristeza y ansiedad, un nudo en el pecho que le recordaba que ciertos momentos de la vida no pueden ser controlados. Su prima percibió su inquietud y lo abrazó con fuerza, transmitiéndole consuelo, claridad y un poco de coraje a la vez. No sabes exactamente qué pasará,
susurró Nam al oído de Eng. Pero esto es importante para Sarocha. Necesita aclarar esa parte de su vida, y tú no puedes impedirlo. Solo necesitas mantenerte firme, apoyarla desde la distancia, con tu presencia tranquila y tu comprensión. Eng asintió lentamente, sintiendo cómo el nudo en su pecho persistía, mezclándose con un cúmulo de emociones que iban desde la tristeza hasta la resignación. Su respiración se volvía más profunda, intentando calmar la tormenta interior que le provocaba la noticia. Sabía que no podía interferir, aunque le doliera en lo más profundo. «Creo que deberíamos irnos a casa», dijo Nam suavemente, intentando que Eng comprendiera que debía tomar distancia y que todo dependía de Sarocha en ese momento. «Yo me voy», respondió Eng con determinación, aunque su voz mostraba el peso de la situación. «Tú quédate. Puede que Sarocha te necesite. Necesita a alguien que la conozca bien, que comprenda lo que está sintiendo ahora mismo». Nam asintió, entendiendo la sabiduría de su primo. Sabía que aquel momento sería decisivo, y que su papel era sostener la estabilidad de Sarocha mientras su mundo emocional se agitaba con fuerza. Eng salió lentamente, con pasos medidos, dejando a Nam a solas, con la tensión y la anticipación llenando cada segundo que pasaba. Mientras tanto, Sarocha continuaba atendiendo a la fila de personas, cada firma un acto automático, cada sonrisa dirigida a los fans un esfuerzo consciente. Su mente estaba en otra parte. Su corazón latía desordenado, su respiración era irregular, y sus pensamientos giraban en torno a un único nombre, a un único rostro que aparecía con insistencia en su memoria: Rebeca. Cada gesto, cada palabra que Sarocha ofrecía a los fans se mezclaba con la sensación de mareo y el vértigo de la emoción contenida. Era como si el tiempo se ralentizara y el aire se volviera más denso, cargado de anticipación y ansiedad. Cada segundo la acercaba a un encuentro que no podía evitar, que no podía posponer más. Sus manos, firmes antes, ahora temblaban apenas cuando sostenían el bolígrafo. Su corazón, fuerte y constante, se veía desbordado por la emoción. Por primera vez en meses, Sarocha se sentía completamente consciente de que algo que había perdido en la distancia y en el tiempo estaba ahora frente a ella, palpable, real, y que no podía ignorar. El mundo continuaba alrededor, con sus pasos, risas y murmullos, pero para Sarocha, todo había desaparecido, todo salvo un punto en la multitud. El nombre que resonaba en su mente, el rostro que podía reconstruir con solo cerrar los ojos. Rebeca estaba allí, y la necesidad de escucharla, de tocar esa verdad que había cruzado continentes y tiempo, llenaba cada fibra de su ser. Cuando Sarocha terminó de atender a la última persona de la fila, respiró profundo y sus ojos finalmente encontraron a Rebeca. Allí estaba, con esa mezcla de determinación y vulnerabilidad que la había acompañado siempre, como un faro que atravesaba todos los océanos y los meses que las habían separado. La mirada de ambas se cruzó, y por un instante, el tiempo pareció suspenderse. El murmullo de la librería, los pasos apresurados de los clientes, los flashes de cámaras, todo desapareció. Solo existían ellas dos, en un universo paralelo donde lo que importaba era el reencuentro, el silencio que hablaba, y las emociones contenidas que finalmente encontraban una vía de escape. Rebeca dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero firme. «Vamos por un café», propuso, ofreciendo un hilo de normalidad en medio del torbellino de emociones. Sarocha asintió, apenas capaz de hablar, con un nudo en la garganta que amenazaba con romperse en lágrimas. Antes de salir, Rebeca la presentó a su madre, quien sonrió con calidez, irradiando seguridad y afecto. «Sigo tu trabajo desde hace años», dijo la madre de Rebeca, con sinceridad y admiración. «Es un placer conocerte finalmente». Sarocha le devolvió la sonrisa, agradecida y un poco abrumada por la cordialidad de aquella mujer que sostenía a Rebeca con un amor silencioso y firme. La sensación de familiaridad y apoyo la reconfortó, dándole un pequeño respiro antes de sumergirse en el mar de emociones que la esperaba. Juntas salieron al café cercano, un lugar tranquilo, con luz cálida que se filtraba a través de grandes ventanales, con el aroma del café recién hecho mezclándose con el murmullo tenue de otros clientes. El entorno parecía conspirar para brindarles privacidad y calma, un refugio en medio de la intensidad de la ciudad y del día.
Se sentaron frente a frente, dejando que la distancia física entre ellas se llenara de miradas y gestos, anticipando lo que necesitaban decirse. Rebeca comenzó a relatar con voz contenida, cada palabra cargada de meses de silencio, culpa y recuerdos fragmentados. Hubo un accidente el día que llegué a Londres, comenzó con un hilo de voz que vibraba con emoción. Estuve inconsciente durante casi 6 meses. Cuando desperté, había perdido mi memoria de los últimos 10 años. Después llegaron los dolores de cabeza, los recuerdos intermitentes, la pérdida de conciencia, la hospitalización, y finalmente la claridad y con eso la decisión de buscarte. Sarocha la escuchaba atenta, con los ojos brillantes y la respiración contenida. Cada palabra era un golpe a su incredulidad, una mezcla de alivio, dolor y amor que la atravesaba con fuerza. La historia de Rebeca se desplegaba ante ella como una película que nunca había esperado ver, y sin embargo, todo encajaba de manera dolorosa y perfecta. «Perdóname por haberte olvidado, por no haber cumplido mi promesa», continuó Rebeca, las lágrimas asomando lentamente, empapando la punta de sus dedos al tocar la mano de Sarocha. Sarocha, con delicadeza, tomó su mano y entrelazó los dedos, ofreciendo la firmeza de quien no quiere soltar. «No es tu culpa», susurró. «Nada de esto es tu culpa». Un suspiro profundo escapó de Rebeca, y un hilo de lágrimas rodó por sus mejillas. Sentía como el peso de la distancia y del olvido comenzaba a disolverse, aunque la emoción era casi abrumadora. Mientras no recordaba nada, encontraba paz leyendo tu libro. Allí estaba plasmada nuestra historia. Sin saberlo, nunca quise hacerte daño. Sarocha, yo te amo. Sarocha cerró los ojos un instante. Cuando los abrió estaban brillantes, cargados de emoción contenida, pero también de una lucidez que dolía. «Yo también te amo», dijo en voz baja, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. «Nunca te olvidé, ni un solo día. Cada mes, cada silencio, cada pregunta sin respuesta. Estuviste conmigo todo ese tiempo». Rebeca sintió como esas palabras la atravesaban. Un alivio breve, seguido de una punzada profunda. Sarocha respiró hondo antes de continuar. «Pero, las cosas son complicadas ahora», añadió con cuidado, como quien teme romper algo frágil. «Yo tengo una relación. Enga ha estado conmigo, me ha acompañado, me ha sostenido cuando tú no estabas». Aunque no supiera por qué dolía tanto, el mundo de Rebeca se desmoronó en silencio. No gritó, no interrumpió. Las lágrimas comenzaron a caer despacio, como si su cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo inevitable. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada, y el llanto brotó sin resistencia. Sarocha se levantó de inmediato y la rodeó con los brazos. La abrazó con fuerza, con ternura, apoyando su mejilla sobre su cabello, dejándola llorar sin decir nada, sin justificar, sin corregir lo que ya estaba dicho. «Lo siento», susurró Sarocha, no como una excusa, sino como una herida compartida. Rebeca respiró hondo varias veces antes de separarse. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y con un esfuerzo visible logró recomponerse. Sus ojos estaban rojos, pero su voz salió sorprendentemente firme. «No, no tienes que disculparte», dijo. «Me alegra saber que no estuviste sola, que alguien te cuidó». Forzó una sonrisa pequeña, triste, pero honesta. «Te deseo felicidad, Sarocha, de verdad». Luego bajó la mirada un segundo y añadió, «Y perdón por aparecer así, por arruinar tu firma de libros». Sarocha negó de inmediato, tomando de nuevo sus manos. «No arruinaste nada», dijo con convicción. «Nada de esto fue un error. Tenías derecho a venir, a hablar, a existir aquí». Rebeca asintió respirando hondo. Abrió su bolso y sacó una pequeña tarjeta. Se la entregó con cuidado. «Aquí está el hotel donde me estoy quedando», explicó. «Regreso a Londres en una semana». Levantó la mirada, sosteniéndola por última vez. «Sí, si quieres volver a verme, allí me encontrarás». No añadió nada más. No pidió promesas. No exigió respuestas. Se levantó despacio, miró una última vez a Sarocha como si quisiera memorizarla de nuevo y se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta del café con los hombros tensos, conteniendo el llanto que volvió a escapar apenas cruzó el umbral. Sarocha se quedó sentada, sola, con la tarjeta aún entre los dedos.
La observó salir hasta que desapareció de su vista. Entonces, el peso de todo lo contenido cayó de golpe. Sus manos temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró en silencio. Lloró con la cabeza inclinada, con el pecho apretado, dejando que el dolor y el amor se mezclaran sin defensa posible. Rebeca estaba allí. La amaba. Y aún así, podía perderla otra vez. El café seguía lleno de gente, de conversaciones ajenas, de tazas que chocaban suavemente. Pero para Sarocha, el mundo se había detenido allí, en ese instante, con una tarjeta entre los dedos y una decisión que ya empezaba a tomar forma en su corazón. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.